Muchas gracias por estar aquí presentes. Y pues sin más preámbulos, doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación para estar hoy aquí con ustedes. Es un placer enorme ver tanta gente, especialmente tanta gente joven comprando libros. La UNAM, yo creo que con este tipo de eventos refrenda una vez más su vocación por la cultura, su vocación por la democracia, su vocación por la difusión de ambas, cultura y democracia, como un binomio que es absolutamente inseparable. Y digo que es absolutamente inseparable porque si todos nos reflexionamos brevemente, los sitios donde hay un ambiente democrático de libertad son precisamente los sitios donde prosperan todas las formas de cultura, incluyendo la cultura científica. Hay un libro de Forster, como esto es un festival de libros y de flores, de rosas. Hay un libro de Forster que tiene un título extraordinariamente provocador que dice... Besos, queridísima. Es una mujer espléndida, dirige el Museo Nacional de Arte, es maravillosa. Bueno, ese libro de Forster se llama Where Fools There, es un refrán en inglés. Los tontos se atreven a donde los ángeles les da miedo caminar, o por donde los ángeles les da miedo caminar. Y en realidad cuando me invitó mi queridísimo amigo Lorenzo Córdoba a dar la charla y luego convertirla en un libro, pues sí me comporté como un tonto audaz, porque en realidad yo no tengo una cultura política, no tengo una cultura de análisis democrático muy refinada, soy un ciudadano más, pero sí en la presentación de la charla y luego del libro, Lorenzo Córdoba dijo algo que creo que es absolutamente esencial, que hay algo que es algo en lo que los científicos, las investigadoras no reflexionamos. Ciencia y cultura nacen, ciencia y democracia nacen simultáneamente en el mundo mediterráneo. Nacen en lo que llamamos la Magna Grecia, en la Grecia antigua, que eran sitios de convergencia intelectual del cercano oriente, del lejano oriente, desde luego de la cultura mediterránea, y uno puede encontrar los balbuceos de la cultura científica, los balbuceos de una cultura democrática en precisamente la Grecia antigua. Ese es un binomio, es una relación que no siempre se mantuvo y que de hecho ha sido roto muchas veces en el curso de la historia de la humanidad. Uno suele pensar, por ejemplo, que durante la Edad Media había un refinamiento intelectual excepcional, sobre todo, por ejemplo, en los monasterios, en los conventos, que no eran precisamente un ejemplo de democracia, pero uno puede ver, por ejemplo, cómo hay este ambiente imposible de contener, donde individuos, donde personajes tratan de buscar un desarrollo libertario para que las ideas de la física, de la medicina, de la matemática prosperen hasta donde se pueda. Cuando yo escribí este librito, cuando di la charla, lo que tenía en mente es algo que me preocupa enormemente y es el deterioro del ambiente científico que tenemos en este momento en el país. En este momento, es mi punto de vista personal, yo creo que lo que estamos viviendo es la ruptura de una de las tradiciones más venerables que tiene la investigación, no solo científica, sino académica en general, que es la participación de los pares. La ciencia, como ya bien usted decía al principio, no es una disciplina democrática. Uno no puede votar si los meteoritos caen del cielo, si las placas continentales se mueven, si el SARS-CoV-2 es el responsable del COVID-19, pero uno no puede hacer afirmaciones tajantes en el mundo científico, en el ambiente de la investigación, si no están apoyadas por la evaluación de pares. Ahora, algo que a menudo se nos olvida es que a finales del siglo XVII en Inglaterra es cuando se fundan las primeras sociedades científicas, la Royal Society, y desde un principio, prácticamente al día siguiente de fundada la Royal Society, se da la evaluación de pares.
Llegaron manuscritos para ser publicados e inmediatamente el que era secretario de la sociedad los envía a otros colegas para que los evalúen. Había una serie de verdades que todo el mundo asumía como válidas y de inmediato todo se discutía. Las discusiones eran mayúsculas, porque piensen que los personajes eran todos masculinos. Es un momento en el que hay que decir que no era muy democrático precisamente respecto a las mujeres, a pesar de que había grandes investigadoras ya en matemáticas, en astronomía y en física en ese momento, pero de inmediato la gente discutía con colegas como Newton o como Hooke si algunas verdades establecidas como ciertas eran válidas o no. Y yo creo que esa es una de las tradiciones más venerables, más sanas que tenemos en el mundo académico y en el mundo científico. Y yo estoy profundamente preocupado, lo he dicho por escrito, en charlas, en entrevistas, que las autoridades actuales del CONACYT no parecen darse cuenta que la ciencia no puede funcionar con una política de Estado que concentre las decisiones, las líneas de investigación, el otorgamiento de becas, los apoyos económicos, si todo está concentrado en la directora general del CONACYT. Yo conozco muy bien a la doctora Elena Álvarez Bulla, creo que es una mujer talentosísima como ecóloga, pero creo que ella está siguiendo una tradición que viene de los años 30 del siglo pasado, prácticamente estamos por cumplir un centenario, una tradición que se conoció en Occidente cuando científicos y politólogos excepcionales como Bukharin, Andrei Bukharin, que fue uno de los grandes amigos de Lenin, encabeza una comitiva de investigadores soviéticos que llegan, donde estaba Vavilov, estaba Hessen, llegan a Inglaterra a participar en en el segundo congreso de historia de la ciencia. Y si ustedes piensan en la ciencia, generalmente pensamos en los grandes personajes, en Newton, en Madame Curie, en Darwin, en Einstein, y se dan cuenta que nos empiezan a faltar los nombres de mujeres, incidentalmente, porque ni los enseñamos mucho ni los aprendemos lo suficiente. Pero bueno, la idea hasta los años 30, la idea que prevalecía en mundos excepcionalmente refinados intelectualmente, como el de la izquierda de la Universidad de Cambridge, era que la ciencia avanzaba por el talento de los hombres, gracias al cerebro excepcional de personajes como Newton. Y en ese ambiente, Boris Hessen, un historiador físico soviético, presenta un trabajo que se convierte en clásico. Él habla de las raíces socioeconómicas de los Principia de Newton. Y de repente, a gigantes intelectuales, todos ellos de izquierda, algunos participantes del Partido Comunista Inglés, como John D. Bernal, como Haldane, como Bernal, se les abren los ojos y dicen: lo que estamos haciendo son anecdotarios de la ciencia, y no viendo que la ciencia en realidad es una disciplina inserta en un contexto sociopolítico, socioeconómico que tenemos que investigar. Y en ese momento se enciende un debate brutal, un debate en donde la izquierda más avanzada de la época, muy atrasada desde la óptica contemporánea, propone que la ciencia tiene que ser regulada por el Estado, que es el Estado el que tiene que definir las grandes líneas de investigación, que es el Estado el que tiene que imponer, no se olviden que eran marxistas y de los buenos, tiene que imponer el materialismo dialéctico y el materialismo histórico como formas de conocimiento, como metodologías científicas, y a partir de ahí se desarrolla un debate que curiosamente persiste hasta nuestros días, el debate de si la ciencia debe tener un ámbito de libertad restringido necesariamente por la conciencia individual y colectiva de las prioridades nacionales, pero siempre sujeta a la evaluación de pares. Bueno, este es un debate que creíamos muerto, y creíamos muerto por una razón, y con esto termino, que la dirección actual del CONACYT y la mayor parte de los y las que quieren ser investigadores, de los que hacemos ciencia, se nos olvida. Y es que en los años 60, un gran físico que devino sociólogo de la ciencia, Lasoya Price,
escribe un libro que se llama Big Science, Small Science, y dice, va a llegar un momento en que va a haber 2 científicos por cada hombre, por cada mujer, por cada niño y por cada perro. Y eso es cierto. Si ustedes se fijan en los grandes países, las grandes economías, tenemos esa explosión de Big Science que desafortunadamente ha convertido a la ciencia en una disciplina con forma de trabajo gerencial. Una disciplina con forma de trabajo gerencial que no garantiza la estabilidad laboral para jóvenes, para mujeres, especialmente para minorías étnicas. El número de científicos negros o chicanos en Estados Unidos es bajísimo, en una disciplina en donde el gran jefe, la gran jefa, es la que pasa el tiempo obteniendo financiación y no fijándose que tenemos que discutir si de veras queremos una ciencia basada solo en la meritocracia. Un debate pendiente en la ciencia, y esto lo reflexioné después de haber escrito el libro, después de haber hecho dado la conferencia, es, si se dan cuenta, decimos, esta es la buena matemática y vamos a darle la plaza de investigadora. Pero ¿qué pasa con todas y todos los demás que teniendo el mismo potencial tuvieron problemas económicos, tuvieron problemas del origen étnico, vienen de sitios donde no hay esas oportunidades? Y yo creo que el siguiente libro o el siguiente debate en el que nos deberíamos meter es ¿por qué la ciencia mexicana tiene esta concentración tan fuerte de poder en un grupo muy reducido, cuando el número de talentos que tenemos en la ciencia mexicana es extraordinaria? ¿Por qué estamos perdiendo nosotros ese derecho y esa obligación a la revisión de pares? ¿Por qué hemos aceptado sin discusión la imposición de los valores de la Big Science, en donde la ciencia ya no es la búsqueda intelectual, la historia, los clásicos, ya no es el interés académico y la divulgación de la cultura, sino es esta organización absolutamente jerarquizada? ¿Y por qué nos hemos entrampado en la ciencia en el problema de la meritocracia? Que creo que es un daño brutal que nos está haciendo perder talentos, tanto a los que ya tienen una posición establecida como para la gente que está comenzando o que quiere desarrollar una carrera académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y pues justamente esa concentración de poder es lo que desde la democracia mexicana se ha buscado o se ha impulsado, ¿no?, revertir a través de acciones afirmativas, medidas especialmente dirigidas a estos grupos vulnerables que no tienen las mismas oportunidades. Y bueno, para comentarnos pues esta publicación, el doctor Roberto Castellanos, por favor, adelante. Muchas gracias, Carolina, por la presentación, y también muchísimas gracias por la increíble oportunidad de compartir mesa con un científico, con un divulgador como el doctor Antonio Lascano. Realmente me llena de una enorme satisfacción, entusiasmo y gusto. Yo vengo siguiendo el trabajo de doctor Antonio Lascano, no nada más en sus libros, en sus publicaciones, sino también en radio, por ejemplo, como comentarista en varios programas, y la verdad es cautivante, tengo que decirlo, el escucharlo y por lo que ayuda a entender muchos temas que de pronto digamos, no es tan fácil a veces entenderlos, y eso me referiré brevemente hacia el final de mi comentario. Quiero también arrancar diciendo que al doctor Lorenzo Córdoba, el presidente del Instituto Nacional Electoral, la verdad es que le hubiera encantado estar aquí. Manda sus saludos, por supuesto, para el doctor Antonio Lascano. Ha estado presente en otras presentaciones, en otros encuentros, en la inauguración del stand de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde también nos acompañó el doctor Lascano. En fin, entonces ha sido siempre muy cercano a estos temas, y es un tema que siempre le ha interesado. Y lo que quisiera yo en estos minutos un poco destacar es justamente pues esta pregunta que seguramente muchos tendrán, y que un poco Carolina me parece que atisbaba, que es
perdón por el coloquialismo, pero ¿qué demonios tiene que ver la ciencia con la democracia, ¿no? Yo creo que de manera muy certera el doctor Antonio Lascano anticipaba, por supuesto, el tema, y lo hace en la conferencia, lo hace en el libro también, un tema clave que es el tema de la participación y cómo es que ese es uno de los aspectos, digamos, con los que se relaciona democracia y ciencia. Es decir, no hay ciencia si no hay un proceso participativo, no entendido como electoral, como votación, sino entendido como un proceso colectivo de construcción, digamos, ¿no? Y sin lugar a dudas la democracia no se entiende, es en esencia, más allá de que la clasifiquemos democracia representativa, participativa, directa, etcétera, en todas esas expresiones adquiere un carácter participativo. En fin, entonces lo que quisiera yo es un poco hilvanar o hilar algunas reflexiones, quizá un poco desconectadas, pero un poco para provocar también el interés en la lectura y sobre todo en la reflexión a partir de lo que aquí nos plantea el doctor Lascano. Me parece que esta es una conferencia, un texto que en muy breve espacio, la verdad, plantea un panorama, yo diría bastante completo, de cuál es el estado o la situación de la ciencia en nuestro país actualmente. Cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos que enfrenta la ciencia en México. Hace el doctor Lascano de manera también muy rápida la explicación de dónde viene la expresión de quo vadis, ¿no? Y el simbolismo que tiene la expresión de quo vadis en términos de identificar si la ciencia va hacia un proceso, digamos, no diría de sacrificio como en la referencia original, digamos, bíblica, pero sí en el sentido de enfrentar los problemas, de enfrentar los desafíos o de huir de ellos, ¿no? Y da la impresión de pronto que más bien es el San Pedro, digamos, estamos en la versión de irnos por otra ruta. Entonces me parece que ahí hay un punto importante. Por supuesto, me parece importante mencionar también que tal como lo menciona el doctor Córdoba en la presentación que hizo en la conferencia, en los comentarios que están también incorporados en el libro, el INE como institución electoral tiene relación con aspectos científicos. Pongo rápidamente dos casos. El INE, por ejemplo, tiene un comité técnico de conteos rápidos. Ustedes seguramente recordarán que al final de cada una de las elecciones hay un conteo rápido donde se presentan resultados preliminares. Bueno, el INE convoca a un conjunto de matemáticos, de científicos, para que ellos, digamos, integren y definan cuál debe ser la muestra para llevar a cabo el conteo rápido, y se requiere de científicos porque ellos son los especialistas en estadística para que nos digan cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí hay una parte importante del trabajo del INE que se apoya en científicos. Y muy recientemente el INE, a propósito de la pandemia, decidió constituir un grupo de especialistas en epidemiología, en salud pública, científicos y mujeres científicas también, que ayudaron al INE a informar la toma de decisiones respecto de cómo deben ser los distintos operativos que lleva a cabo el instituto en materia electoral. Entonces ahí hay dos elementos importantes, pero me parece que la conexión entre ciencia y democracia tiene un sinnúmero de, digamos, de elementos, y me gustaría señalar algunos de ellos brevemente, porque creo que en fin, es muy estimulante poder hacer una lectura desde esta perspectiva, que es un poco la provocación, me parece. Un primer punto que mencionaría es que el camino de la ciencia o el desarrollo de la ciencia va estrechamente desarrollado y vinculado, me parece, al de la democracia. Me eché un vistazo al índice de Nature, este índice de la revista Nature, probablemente una de las revistas, o quizá de las más prestigiosas, o la más prestigiosa en naturaleza científica, que hace un índice anual donde recoge es un índice, entiendo, de desempeño científico, donde analiza la producción científica de los países, a partir de las publicaciones en las distintas áreas científicas, en un conjunto cerca de 90 aproximadamente publicaciones científicas. Si uno ve la lista de los primeros 10 países, lo que uno automáticamente identifica desde un lente, digamos, de la visión democrática o institucional democrática, lo que uno identifica es que todos, probablemente salvo uno, son democracias, ¿no? Ahí encontramos a Estados Unidos, China, segundo lugar, que sería la excepción, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Canadá, Suiza, Corea del Sur, Australia. Todos estos son países
que tienen instituciones además democráticas de largo tiempo, y me parece que no es, digamos, casual, ¿no? En ese sentido hay una relación importante. En algún momento en la conferencia, en el texto, el doctor Lascano también advierte, por ejemplo, que la organización actual de la ciencia en México es de apenas hace unos 50 años. Me pareció extraordinaria pensar que en México el momento en el que se considera que arranca de alguna manera el proceso de construcción de la institucionalidad democrática es justo con la reforma político-electoral del 1977, la que impulsara Reyes Heroles, y eso ocurrió hace 45 años. Es decir, hay ahí también procesos probablemente, digamos, parcialmente correlacionados, no quiero decir que haya ninguna relación causal necesariamente, pero creo que ahí hay otro elemento, digamos, de conexión. En esto insiste mucho el doctor Lascano, y me parece que con toda razón, en el tema de que en la ciencia importa mucho el trabajo colectivo. Hablaba ahora del tema de la evaluación de pares y de la construcción de sociedades científicas, y sin lugar a dudas la vida democrática en un país ocurre fundamentalmente a partir de la participación, no nada más de la participación de la ciudadanía en la votación, sino a partir de la organización de las elecciones. Como ustedes saben, México tiene un modelo único en ese sentido, en tanto que es la ciudadanía la que recibe los votos de los vecinos, los cuenta y participa, digamos, directamente, se vuelve autoridad electoral el día de la jornada. Entonces ahí hay otra conexión que me parece esencial y fundamental. Otro elemento, sin lugar a dudas, importante, esta idea de la necesaria conexión del aparato científico mexicano con el contexto internacional. Es decir, la importancia de que no haya un proceso endogámico en el desarrollo de la ciencia, que la ciencia no debe, aunque debe atender preocupaciones nacionales, no puede estar desconectada ni en su trabajo, ni en sus preocupaciones de otra serie de inquietudes, digamos, globales, porque en buena medida lo que ocurre en otros lugares del mundo también le afectan a México, y lo que sucede en México también le puede importar y le importa mucho a otros países. Y me parece que la democracia ocurre de manera muy parecida, y lo vemos, yo creo que destacadamente en los años recientes. Lo que es el hecho de que haya habido un proceso, y esté ocurriendo, me parece, un proceso de deterioro democrático en un país como Estados Unidos, afecta las relaciones de este país con el resto de América Latina, con México, por supuesto, pero también con Europa. La ocurrencia del Brexit también altera, digamos, por supuesto, la dinámica europea dramáticamente, y por no hablar de los surgimientos de los llamados populismos en Hungría con Orbán, o en Turquía con Erdogan, por supuesto con Putin desde hace ya una década, más de una década. Todos estos son elementos que lo que me parece muestran es que la permanencia o ruptura o retroceso, erosión democrática en otros países terminan afectando también lo que ocurre más allá de esas fronteras. Entonces también ahí encuentro una conexión interesante. Quizá un último punto de referencia que me parece destacable es el tema de la laicidad, la defensa de la laicidad como un eje central del fomento de la cultura científica, del desarrollo científico. Y conecto con el tema de la democracia en el sentido en el que la laicidad, por supuesto, tiene que ver con, digamos, la separación Estado-Iglesias en su conjunto, pero también con una suerte de, digamos así, apego a la razón por oposición a la fe, digamos, ¿no? Pues sobre todo en la toma de decisiones públicas, en la toma de decisiones en el funcionamiento del Estado, en la atención a los asuntos públicos. Y creo que en el desarrollo de las democracias, sin lugar a dudas, la separación del pensamiento dogmático se vuelve esencial para el crecimiento de las libertades, para la preservación de las libertades. Y a propósito de este tema, y a propósito de la lectura en general del libro, de pronto me pareció que una lectura que uno pudiera hacer de un tema que nos está afectando en la vida pública nacional recientemente, puede leerse un poco bajo esta lógica, que es el tema del Tren Maya. Me parece que una de las tensiones y confrontaciones más notables justamente que vimos actualmente en México, entre una visión más racional o una visión, digamos, basada, que busca basar la toma de decisiones en evidencia, en rigor científico,
y otra que se ancla más en una visión que se justifica con un fin, digamos, social, de atención social, pero que tiene un gran peso político, es justamente el tema del Tren Maya. Me parece que es emblemático en el sentido de que tenemos por un lado insisto, un proyecto que lo que busca es tratar de responder a la solución de un conjunto de problemas sociales, pero donde hasta donde sabemos no está claro que estén completos, por ejemplo, todas las evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? Que es un elemento esencial para la toma de decisiones públicas cuando se puede afectar el medio ambiente. Y por otro lado, una visión que dice, no nos oponemos, pero lo que queremos es tratar de ver y entender cómo podemos mejorar la implementación de este proyecto, que es lo que está sucediendo en estos días con los científicos y activistas ambientalistas que están empujando este tema. No entretengo mucho más la conversación y mis reflexiones, solamente quiero cerrar diciendo que este texto y por supuesto el extraordinario trabajo del doctor Lascano se inscribe en la pues, extraordinaria labor de divulgación científica, y también creo que la divulgación científica es fundamental en sociedades democráticas. Y por una simple razón, creo que la divulgación científica expande el conocimiento y lo expande al menos en un doble sentido. Por un lado lo hace llegar a más personas, pero también potencia, amplifica el valor que tiene el conocimiento científico. Digamos, si lo quisiera sintetizar en una frase, creo que podríamos decir conocimiento que se comparte crece, ¿no? Y creo que esto sucede por lo menos a partir de 3 procesos. Uno, porque acerca el conocimiento, se traduce el conocimiento. Otro, conecta cosas. La divulgación creo que nos ayuda de pronto a conectar cosas que nosotros no habíamos conectado, no habíamos entendido que estaban relacionadas, y la divulgación científica en muchas ocasiones hace eso. Y resalta aspectos que de pronto también no habíamos observado. La ciencia se construye sobre una enorme cantidad de trabajo previo, sobre hombros de gigantes, como dice la expresión tradicional de Newton, si mal no recuerdo, pero en ese proceso pues tiene que allegarse un montón de conocimiento. Y la divulgación lo que hace es, sin, digamos, hacer desaparecer por completo todo ese bagaje de conocimiento, destaca aquello que es más relevante para la discusión pública. Entonces, eso me parece que también es muy relevante. Y termino citando a Carl Sagan, cuando se refería a Isaac Asimov, cuando dice, la divulgación es democratizar el conocimiento. Y esta cita la tomo justamente de este libro, porque lo cita precisamente el doctor Lascano. Muchísimas gracias, doctor, por haber participado en la conferencia, por el libro, y gracias a todos. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, pues si les parece bien, podemos abrir a preguntas del público. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que nos quisieran compartir. Por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día a todos. ¿Se está sirviendo? Okay. Bien, yo creo que algo que ocurre en México, estoy de acuerdo en que la ciencia en nuestro país está tomando un rumbo no adecuado, porque se están definiendo las investigaciones científicas para atender ciertos problemas públicos que están definidos desde el Estado y desde sus instituciones. Y si bien creo que nosotros como ciudadanos y teniendo una institución como el INE, creo que se podría redirigir la investigación científica hacia temas que nos preocupan a todos, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones ambientales como el Tren Maya o el cambio climático. Hoy vemos que ha habido recortes en instituciones que atienden problemas que ya cada vez más que se están agravando cada vez más y que al final pues nos van a sofocar a todos, sobre todo los problemas ambientales. Y bien, algo que voy a pensarlo un poco mejor, me tomará un poco de tiempo. Ya recordé la idea. Es que las anoté, pero sí, está ella. Si bien creo que algo que también tenemos aquí en la ciencia en México, que es poco adecuado,
es que el desarrollo de la ciencia en México no solo creo yo que está basada en los méritos, sino que también se desarrolla a aquello que causa sensación. Por ejemplo, digamos, una investigación científica es mayormente reconocida aquella que causa mayor sensación o que logra la atención de los medios, por ejemplo, en comparación con aquella que es sumamente importante porque atiende, no sé, problemas de salud pública, y entonces al ser como de poco impacto, que es lo que pasa en las revistas, aquellas investigaciones que no causan este gran revuelo en aquellas revistas de alto impacto, pues meramente son ignoradas y no se puede popularizar, vaya. Y debido a ello, pues no tiene como ese alcance para ser tomado en cuenta para atender ciertos problemas. Y bien, es todo. Sí, coincido plenamente con lo que usted está diciendo. Miren, y eso lo conocemos muy bien en los países en vías de desarrollo, como ahora eufemísticamente se llama, ¿no? Si ustedes se fijan, en la parte tropical del planeta, tenemos una serie de países, incluyendo México, desde luego, donde por historias que a veces podemos entender muy bien como resultado del colonialismo del siglo XIX, los conflictos socioeconómicos o las desigualdades socioeconómicas son muy fuertes. Hay países como Costa Rica, por ejemplo, que tienen un aparato médico muy sólido. Cuba, después de la revolución, muy orientado en una cierta dirección, pero ciertamente tiene un aparato médico de primera, ¿cómo le llaman los médicos? Atención de primera... Atención de primer nivel, sí, exactamente, muchas gracias. Funciona maravillosamente bien. Pero si ustedes se fijan, en todas estas zonas de países en vías de desarrollo, tenemos, por ejemplo, una serie de enfermedades como el Chagas o como el ébola. Bueno, el ébola, voy a citar una frase crudísima que una colega del Instituto Pasteur una vez dijo en un seminario informal después de lo que llamamos un journal club, ¿no? Cuando está uno discutiendo los artículos y saca su torta y le empieza a comer allí entre todos y qué sé yo, ¿no? Dijo, el ébola no se le prestó atención porque es una enfermedad de negros pobres africanos. Y efectivamente, el ébola brincó, no había las formas de detección epidemiológica que permitieran describir que se trataba de una enfermedad nueva, y de no ser porque hubo científicos, hubo investigadores extraordinariamente comprometidos, sobre todo belgas, que dijeron, vamos a ver qué está pasando allí, el ébola hubiera pasado desapercibido, y como es una enfermedad muy agresiva que se autocontiene, una infección que se autocontiene, mata a la gente que lo padece, no sabríamos nada sobre el ébola. Y si ustedes se dan cuenta, algo similar pasó con el VIH-Sida, con la pandemia de VIH-Sida, ¿no? Era una enfermedad, bueno, por allí medio perdida, algunos casos, luego era una enfermedad de homosexuales y se desdeñó durante mucho tiempo. Y la gente que publicaba sobre los resultados de la investigación epidemiológica, molecular, patológica, etcétera, se veía restringida a revistas que no eran como Nature. Nature le dio interés, abrió interés en el caso del ébola cuando ya era evidente que había casos que estaban llegando a Europa. Entonces, si ese es un problema, yo lo llamaría una especie de suerte de perversidad que tenemos con respecto a la difusión de los problemas que pueden ser prioritarios para países o para sociedades que están lejos de estos polos de gran desarrollo económico, político, social, etcétera. La situación creo que empieza a cambiar y me sospecho que va a cambiar fuertemente por dos razones. Una, porque ahora se está extendiendo mucho el concepto de Global Health,
de salud global, salud universal, en donde nos damos cuenta que yo no puedo separar la salud de grupos humanos en un mundo globalizado donde los patógenos viajan ya no en una carabela, sino en un Boeing 727 y en cuestión de horas están en cualquier lado del mundo. Dos, porque nos damos cuenta que el número de enfermedades zoonóticas que brincan de animales hacia nosotros es enorme y está aumentando constantemente, pero aquí estamos hablando nada más del caso de la salud pública. Hay casos que, si nos vamos a otras disciplinas, son terribles. No sé si ustedes conocen la historia de Ramanujan, un matemático hindú absolutamente deslumbrante, que antes de la primera, me voy a equivocar, Hardy, el matemático, creo que estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, pero un matemático extraordinario. Que las matemáticas tienen el cerebro alambrado de otra manera, ¿no? Eso yo lo tengo perfectamente claro. Son como Mozart, quién sabe cómo dan las soluciones. Y él trabajaba como ayudante de un contador en una compañía de exportación de algodón en la India. Y el contador se dio cuenta que el muchachito tenía un talento extraordinario, lo conecta con investigadores ingleses, con matemáticos, con Hardy, el primo del autor de la novela de Tales la novela esa de Stonehenge. En fin, lo conecta y se dan cuenta que este muchacho era tan talentoso, tan extraordinariamente talentoso, que había abierto áreas nuevas de las matemáticas para las cuales no teníamos nomenclatura en Occidente. Él inventa sus propias notaciones y claro, la gente no le entendía porque decía, ¿qué es esto? Es que estaba abriendo un campo nuevo. Se llevan a Hardy a Inglaterra, se llevan a Ramanujan a Inglaterra, le preguntan, creo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, le preguntan, bueno, ¿y a ti cómo es que se te ocurren las soluciones? Y él dice, bueno, pues en la noche, en sueños, la diosa Kali se me aparece y me dice cómo resolver los problemas. Él era vegetariano, era hinduista, era vegetariano. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, había problemas de racionamiento y se muere de tuberculosis. ¿Cuántos Ramanujan no tendremos en la República Popular del Congo, en Nicaragua o en las selvas de Chiapas? Ese es el otro gran problema. ¿Cómo reconocemos esos talentos extraordinarios o normales en niñas y niños que son indispensables para ir creando una comunidad científica que siempre es un proyecto de largo plazo? La ciencia no tiene que seguir con los tiempos políticos. La ciencia no puede ser una actividad que dependa de proyectos sexenales. La ciencia tiene que ir más allá de las decisiones de partidos, de individuos, de grupos, de gobiernos, para darse cuenta que es un proyecto a largo plazo. Y es una cosa que son como los bonsái, hay que irlos cuidando desde que están chiquitos para que crezcan mucho o crezcan poquito, pero que finalmente florezcan, fructifiquen, ¿no? Tenemos 10 minutos más, por favor. Muchas gracias. Sus palabras, doctor Lascano, siempre nos inspiran y nos iluminan. Me queda perfectamente claro, como dijeron al inicio de la inauguración, de que eran tiempos difíciles y que justo por ser tiempos difíciles eran los pertinentes para tener un evento como como la Feria del Libro y la Rosa. Y justo estos tiempos difíciles nos llevan a defender la democracia, que es defender al INE definitivamente, defender a la ciencia, que es defender a la UNAM y a cada una de las instituciones de investigación, pero eso al final recae en que cada uno de los investigadores, de los académicos, de los funcionarios de casilla, tenemos que enfrentarnos a este gobierno, a este sistema que nos está acabando, nos está destrozando. No hay posibilidad de encontrar un sentido racional a muchas de las decisiones políticas. Y es entonces cuando uno se estremece al escuchar, por ejemplo, las opiniones del doctor Lascano,
en los eventos del Colegio Nacional, o los debates en el Instituto Nacional Electoral, cuando uno se da cuenta de que es justo ahí donde está la riqueza, la fortaleza del México y de la posibilidad de transformación de ella. Mi única pregunta al doctor Lascano es: ¿cómo los que nos dedicamos a la ciencia, a la academia, a la divulgación, a la escritura, a la reflexión del conocimiento, tenemos que trabajar más cuando tenemos tantas cosas en contra? Doctor, Pues muy rápidamente yo comparto su emoción en muchos sentidos, créame. Yo creo que el chiste es tener voluntad y yo creo que el espíritu democrático no nada más se debe plasmar en el momento en que va uno y deposita el voto en una urna, sino en la conciencia de que el poder y las decisiones dependen de todos nosotros. Yo creo que efectivamente a mí el presidente actual me incomoda, no me gustan los caudillos, ni siquiera culturales, ni siquiera caudillos científicos, pero yo creo que si uno tiene conciencia de que finalmente el poder que él tiene es un poder que no depende nada más de él, sino que el poder del Estado está repartido en la parte judicial y en la parte legislativa, y que nosotros debemos entender la democracia como la participación crítica de esos poderes, nos gusten o no. Yo creo que por ahí está la solución. La ciencia y la democracia se parecen en algo, y es que con el tiempo las dos corrigen sus errores. Hubo un momento en que estábamos convencidos de que todo el universo giraba en torno a la Tierra. Ya no, porque supimos entender muy bien las evidencias históricamente. Bueno, pues yo creo que lo mismo pasa con la democracia. Con el tiempo corregimos los errores, y para eso tenemos estructuras como el INE, y coincido plenamente con usted en la defensa que tenemos que hacer de esa institución. Yo creo que allí lo que tenemos es la posibilidad de corregir nuestros errores en un futuro cercano, o reafirmar las virtudes de lo que nos guste, ¿no? perfecto. Tenemos 5 minutos. Una última pregunta, por favor. Perdón. Bueno, felicidades, maestro Lascano, extraordinario, también al señor Castellanos. Bueno, voy brevemente, pero me parece que es importante recalcar, me parece, un poquito me llevo con lo de Tren Maya porque es el momento actual de nuestra problemática ambiental en México, pero me parece que tenemos que jugarle un poquito al Babilón, como mencionaba usted en alguna conferencia, ¿no? Defender estos principios científicos ante las imposiciones políticas y pues llevar la camiseta puesta hasta la propia muerte. Pero me surgen muchos cuestionamientos que ojalá me puedan resolver o aclarar algunos de ellos. En estos extremos en donde también la ciencia llega en algún momento también tener, como mencionaba usted, ciertos puntos de poder. Me hago un poquito la referencia con lo que mencionó del SIDA, con estos dos grandes científicos que a un problema de una minoría tratar de crear estas pruebas de diagnóstico, la lucha de poderes, sabía quién lo sacaba primero y en un país y en otro, y entonces yo se lo doy a grupos vulnerables y ver quién tiene el poder de hacerlo y estar en una rebatida científica también me parece un extremo tremendo. Pero bueno, concluyendo, creo que también la divulgación de la ciencia debería jugar un papel mucho más importante. Por ese lado también lo felicito mucho, maestro Lascano, porque, perdón por la expresión, me encanta que esté en la ajonjolí de todas las sopas, porque creo, como científica, bióloga, como madre, como vecina, como amiga, como ciudadana, que es muy importante dar a conocer estas problemáticas ambientales y bueno, todos los conceptos científicos que nos atacan actualmente, pero estas problemáticas ambientales que a la postre son problemas que nos rebasan, ¿no? Como dice, la ciencia se democratizará, corregiremos y todo, pero me rebasa. De hecho, siento, igual comparto un poquito, que con respecto al Tren Maya es una batalla perdida. Y
me enoja, me lastima que digan que los pseudocientíficos defendiendo no quitar proyectos, sino defendiendo reconsiderar y encontrar soluciones, y que se nos subestime a los que construimos ciencia o que aprendimos de ciencia, se nos subestime nuestra labor y nos resta importancia en la construcción de esta sociedad con los jóvenes que vienen y no poder encontrar una solución. De cualquier manera, yo tengo fe en la ciencia, sé que saldremos adelante en esto en alguna otra forma, pero sí un poquito siento que en este momento, con esta situación, en este momento político, es complicado. Sí. Doctor, por favor, sus comentarios finales. Muchas gracias. Muy rápidamente, no, yo coincido con usted, pero mencionó algo que es muy alentador. Miren, yo me acuerdo que hubo un momento en que había muy pocas actividades de divulgación científica en México. Estaba el planetario Luis Enrique Erro de la UNAM, estaban las actividades que se hacían en la UAM, en general en la Universidad Autónoma Metropolitana, y en México teníamos personajes de veras con una visión excepcional como el doctor Luis Estrada, que fundó la revista Naturaleza, que creó un grupo experimental donde había unos cuantos jóvenes, unas cuantas muchachitas que estudiaban ciencias físicas, biología, etcétera, y que se empezaron a preocupar por hacer divulgación de la ciencia. Y ahora tenemos actividades como Universum, por ejemplo, sedes como Universum, y en prácticamente todos los institutos y centros de investigación hay gente responsable de difusión, pero más importante todavía, yo me encuentro con muchísimos estudiantes que dicen, yo me quiero dedicar a la divulgación de la ciencia, y están haciendo un uso absolutamente excepcional de las redes sociales. Por ejemplo, uno de mis mayores reclamos al CONACYT es que fue prácticamente mudo ante la pandemia. El CONACYT tenía todos los elementos para decirnos qué es un virus, tenía todos los elementos para decirnos por qué era importante lavarnos la mano, por qué era importante no ir a consumir antibióticos, y no lo hizo. Y quien tomó, y no solo no lo hizo, sino que además le quitó recursos, por ejemplo, a la Academia Mexicana de Ciencias, que tenía los domingos de la ciencia, que tenía los veranos científicos, que tenía actividades de difusión excepcional, y fueron redes como a las que les quitó también el dinero de la Sociedad Mexicana de Virología, o grupos de voluntarios, o el Colegio Nacional, que es nuestra obligación, los que tomamos en nuestras manos la divulgación de las ciencias ante el silencio mudo del CONACYT. Pero atrás de todo eso, lo maravilloso era el compromiso de los jóvenes para hacer divulgación de la ciencia, y yo creo que eso es extraordinariamente alentador. Ya para terminar, ya me acordé, es de Overville, la novela excepcional que les sugiero que lean, la van a encontrar por ahí seguramente a precios muy razonables, y como decía Roberto Castellanos, si me permite, citando a Newton, que dijo, he hecho cosas porque he estado parado sobre los hombros de gigantes, pero Newton era un maldito, era un genio deslumbrante, pero tenía un odio total con Robert Hooke, que era un físico también deslumbrante, y Robert Hooke era jorobado y chaparrito, y entonces Newton dijo, he visto más lejos porque he estado parado sobre los hombros de gigantes, excluyendo a Robert Hooke de esa manera. La comunidad científica también está caracterizada por ser bastante maldita. Muchísimas gracias, doctor. Roberto, ¿nos quieres dar unos comentarios finales? 30 segundos. Sí, solamente 30 segundos, perdón, es que la verdad es que sí me contagió la emoción del compañero, de los últimos compañeros, nada más para decir una cosa que el doctor Córdoba suele decir en muchas ocasiones, y es, no hay acción pequeña que no ayude a contribuir a favorecer a la construcción de la democracia. Es decir, no hay que esperar a hacer el gran movilización ciudadana, que hay que impulsarla, si es que ese es el camino en el que queremos trabajar, pero en lo cotidiano no hay acción en la que no pueda servir pequeña, que sea pequeña, que pueda ayudar a fortalecer valores democráticos, prácticas democráticas, comportamientos democráticos, en el laboratorio,
en el aula de clases, acudir a este tipo de espacios, ¿no? Y por último, recordé un breviario cultural, recordé que hay una película de Ramanujan, El hombre que amaba el hombre que conocía el infinito. Es extraordinaria, si alguno de ustedes tiene interés en verla. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Les recordamos que todos los libros del INE son gratuitos y los pueden adquirir en el stand 23, que está para allá. Además de que todos los pueden descargar gratuitamente en nuestra página de internet. Recuerden www.ine.mx y los esperamos en el stand, ahí estarán bienvenidos y recuerden que hay muchos libros para ustedes. Gracias. Sí, se los traje a la beca y vamos a pedirle al doctor que nos acompañe.